Seguimos en campaña, tenemos los últimos minutos de entrevista con Jorge Larrañaga, después vendrá el análisis de Daniel Buqué acerca de cómo ve la campaña interna, no solamente en el Partido Nacional, sino en el resto de las fuerzas políticas. Usted decía promover la mayor participación para el 1 de junio. Hay algunos analistas que dicen Larrañaga va a tener más diferencias y más gente va a votar ese día. Mire, yo no hago una especulación en función de la cantidad que participe, de gente. Lo que yo simplemente hago como demócrata es la invitación a los ciudadanos, a la gente que nos está mirando, a que participe. Porque la gente tiene derecho a opinar, a quejarse cuando participa en una democracia. ¿Y cómo participa la gente en una democracia? Votando. ¿Cómo se cambia o se convalida a un gobierno? ¿Cómo se le quita o se le da legitimación a un gobierno? Con el voto. Por eso yo sostengo que la elección del 1 de junio es una elección fundamental, porque además el 1 de junio comienza la elección del presidente. El candidato a la presidencia que no se elija el 1 de junio no va a poder ser después electo candidato en octubre y en noviembre. Sería una mala señal que votara menos gente que en los comicios pasados. Digo por esta particularidad de que son elecciones abiertas y el voto es voluntario. A mí me parece un error que sea una elección con voto no obligatorio. Me parece que en la reforma constitucional del 96 que se hizo, se cometió un error. No sé si es un no o un sí al apoyo de la democracia. Hemos tenido un año cortado, Carnaval, Semana Santa, los anticipos del Mundial de Fútbol. No es fácil. Se adelantaron las fechas de las elecciones internas que estaban previstas para el último domingo de junio, para el primer domingo de junio, para el 1 de junio. Entonces, yo creo que eso es particular. Pero me parece fundamental la participación de la gente, que la gente concurra a votar. No importa, es un deber cívico, es una forma de construir democracia, es una forma de construir país, es una forma de construir y de contribuir al sistema de partidos políticos, a la vigencia plena de la democracia. Ya sobre el final le voy a plantear una interrogante que en realidad me debe pasar a mí y a muchas personas de mi edad que quizás no estuvimos tan metidos en el tema de la dictadura, ni siquiera de la trayectoria política de Wilson Ferreira Aldunate, ¿no? Una persona que es un estadista para la historia del país. Y me pasa algo similar como lo que sucede con el vallismo, donde uno ve que bajo el paraguas del vallismo conviven ciertas tendencias políticas que desde la interpretación de uno no son muy similares. ¿Cuáles son las ideas políticas de Wilson que hoy siguen vigentes y que se pueden llevar como estandartes? Mire, todos hablan de Wilson. Sí, y gente que no ve la realidad igual. Todos hablan de Wilson, nosotros somos de Wilson. ¿Por qué? Porque tenemos una concepción de país sobre la base de la justicia social, del desarrollo nacional integral, del país descentralizado, de las políticas descentralizadoras en lo que tiene que ver con la educación, con la salud, con la erradicación de emprendimientos productivos en el interior del país, con la defensa de la libertad. Wilson fue un luchador de la libertad. Yo no digo que si no eligen al Partido Nacional el país puede perder la libertad. ¿Cómo voy a decir tamaña expresión? Expreso sí que en una sociedad como la nuestra, en donde si se siguen perdiendo valores, si se sigue perdiendo institucionalidad democrática, si se sigue perdiendo república, se pueden afectar y perder libertades. Y ahí estamos en el entronque con Wilson Ferreira. Porque Wilson decía, por la libertad se lucha todos los días, se lucha siempre, porque la libertad nunca estará definitivamente conquistada. Y a mí me parece central, en esa reforma de un país hacia la federalización, en esa reforma
hacia un país de la revolución educativa, del apoyo a las fuerzas del desarrollo de la pecuaria, de la agropecuaria nacional, al país olvidado y muchas veces de segunda del interior, donde muchas veces es cierta aquella canción de nuestro amigo Pablo Estramín, Morir en la capital. Bueno, por todo ello nosotros tenemos esa raíz wilsonista, nacionalista, zaravista, blanca, defensora de esos ideales, de esos pensamientos que forman parte de la esencia de nuestro Partido Pero ¿no Nacional? le genera algún sentimiento encontrado a veces ver gente dentro del Partido Nacional que quizás no tenga mucho que ver con la filosofía política de Wilson, que se haya llamar wilsonista? Bueno, mire, en todos los partidos hay gente que puede ser perteneciente o no a una determinada corriente de pensamiento. Eso pasa en el Partido Colorado, eso pasa en el Frente Amplio, eso pasa en el Partido Nacional. Será la gente la que decide. En una democracia el juez superior es el ciudadano en las urnas. Por eso mi insistencia en la participación el 1 de junio. Porque nos parece que es una forma de hacer más sólidos a los partidos políticos, de darle más vigor a nuestro Partido Nacional. Nuestro Partido Nacional está pronto para gobernar el país. Es la alternativa al Frente Amplio. Yo sostengo, con todo respeto por los otros partidos, que o gana el Partido Nacional o vamos a tener más y peor Frente Amplio, lo cual significa, a mi modo de ver, peor país. Y yo con esto no estoy haciendo una negación del Frente Amplio, ni estoy ofendiéndolo. Estoy simplemente defendiendo mi colectividad política en el entendido de que mi partido es el que puede unir, el que puede amalgamar el pensamiento de mayorías nacionales, de un país dividido entre ricos y pobres, entre interior y la capital, entre los que tienen la tierra y los que no la tienen, trabajadores y empresarios. Siempre la división de buenos y malos. Nosotros no hemos aportado a la construcción de esa lógica. Yo le critico al Frente Amplio que el Frente Amplio haya aportado a esa lógica de división, de confrontación, donde ellos son los buenos y todo el resto, todo el que no sea Frente Amplista, son los malos. El propio doctor Tabaré Vázquez termina negando la realidad, negando que la educación está mal, negando que la seguridad está mal, negando que la salud está mal. Me parece que son cosas que no están bien, porque no puede expresar el candidato favorito del Frente Amplio de que vamos bien en un Uruguay en donde hay crecimiento económico, pero sin embargo tenemos peor salud. Es un eslogan, ¿no? Bueno, pero es un eslogan que se lo copió en todo caso a Fidel Castro. Sí, en Cuba también se utiliza. Y yo no creo que Cuba vaya muy bien, con toda franqueza. Si ese es el ejemplo, no pudo haber sido peor ejemplo. Perdóneme. Entonces, no se puede decir que vamos bien cuando tenemos una seguridad con los problemas que tiene, o una educación donde el 50% de nuestros gurises de 15 años no tienen comprensión lectora, tienen dificultad en matemáticas, cuando el 40% de los muchachos que cursan primer año de liceo repiten. A mí no me pueden decir que la educación pública está bien. No es justo, porque la educación pública es el instrumento de inclusión social. Si nuestros gurises, si nuestros jóvenes no tienen educación, tendrán un techo en su horizonte. No podrán progresar. Un muchacho progresa en la medida de que tenga mejor educación, y esa es la gran tarea que tenemos que llevar por delante. Por eso yo no entiendo por qué esa estrategia, o mejor dicho la entiendo, ¿no? Porque el doctor Vázquez se enfrenta a los partidos de la oposición para intentar unir hacia adentro cuando tiene una suerte de lío enorme todos los días por todos los temas y por todas las cosas en el acontecer público del país. Doctor, le agradecemos su presencia esta noche. Si resulta victorioso en la elección del 1 de junio, seguramente habrá chance de volver a conversar antes de la primera ronda electoral, allí en octubre. Muchas gracias por su compañía. Nos vamos a volver a ver
Muchas gracias, Nicolás, y felicitaciones por el programa y nuestro saludo a buena parte de nuestro querido país real. Hacemos la pausa y enseguida el análisis aquí en Campaña.